Bien, entonces el tema de cinemática, ¿no? Estudia los movimientos, ¿no es cierto? Entonces vamos a ver lo que es cinemática lineal, ¿no? Entonces eso es lo que vamos a ver el día de hoy. Y entonces, como un pequeño, ¿no?, recordatorio, la cinemática abarca varios campos, ¿no? Uno es el movimiento rectilíneo uniforme. Sus micrófonos, por favor, van a tratar de apagar al momento de ingresar a la clase. Ya, entonces, cinemática comprende varias ramas, ¿no? Una de ellas es, pues, el MRV o el MRU. Empezaremos con el MRU, que viene a ser movimiento rectilíneo uniforme, ¿no es cierto? Movimiento rectilíneo uniforme. Y también está a ver, con un guión lo vamos a separar, ya está, el MRUB, el movimiento rectilíneo uniformemente variado, ¿no? Luego, ¿qué más se puede tener acá? Caída libre, ¿no? Vamos a mencionar también caída libre de los cuerpos. Bien, entonces, caída libre de los cuerpos son las mismas ecuaciones que se utilizan, ¿no?, en estas últimas dos. En el MRV y en caída libre se utilizan básicamente las mismas ecuaciones, solamente cambia, bueno, un poco la simbología, ¿no? Pero sigue siendo las mismas ecuaciones. Ya, entonces tenemos esos tres subtítulos, ¿no? Luego también se tiene en cinemática lo que es el movimiento circular uniforme, el MRU, movimiento circular, MCU, movimiento circular uniforme, y también se tiene el movimiento circular uniformemente variable, ¿ya? Luego, ¿qué más? Estas ecuaciones del movimiento circular uniforme y el movimiento rectilíneo uniforme, igual, ¿no? La simbología cambia un poco, pero siguen siendo las mismas ecuaciones, ¿ya? El movimiento circular uniformemente variado y el movimiento rectilíneo uniformemente variado, igual, prácticamente siguen siendo las mismas ecuaciones, solo la simbología cambia un poco, ¿no? Solamente eso. Después, ¿qué más tenemos? A ver, el movimiento parabólico acá tenemos, ¿no? El movimiento parabólico, o de movimiento de proyectiles o movimiento parabólico, ¿ya? Listo. Entonces, se tiene básicamente esas tres ramas, ¿no? Movimiento rectilíneo uniforme, movimiento rectilíneo uniformemente variado, caída libre, movimiento circular uniforme, movimiento circular uniformemente variado, y después tenemos lo que es el movimiento parabólico, ¿no? Que viene a ser, pues, el último subtítulo, llamémosle así, de la parte de cinemática, ¿ya? Entonces, movimiento parabólico es lo último que vamos a ver. Bien, entonces, vamos a continuar, por favor, y directamente nos vamos a ir con un ejemplo, ¿ya? Bueno, a medida que vayamos resolviendo el ejemplo, vamos a anotar las ecuaciones que se tiene para cada rama, ¿no? Para el movimiento rectilíneo uniforme, movimiento rectilíneo uniformemente variado, etcétera, ¿ya? Entonces, vámonos con un ejemplo. Ahí está. Vamos con un ejemplo. Antes de anotar todo el problema, a ver, recordatorio, les quiero preguntar, ¿ya? Cuando se tiene un movimiento rectilíneo uniforme, movimiento rectilíneo uniforme, en este tipo de movimiento se considera la aceleración igual a cero o la velocidad igual a cero. ¿Cuál creen ustedes? Aceleración igual a cero. Exacto, esta es la aceleración igual a cero, ¿no? Entonces, si la aceleración es igual a cero, la velocidad, ¿qué viene a ser? Constante. Exacto, la velocidad es una constante. Es decir, que la velocidad no cambia con el transcurso del tiempo, sino que se mantiene constante y tiene un valor único, ¿ya? La velocidad con que se está desplazando, por decir, un móvil, no va a cambiar, ¿no? En este tipo de movimiento rectilíneo uniforme. La velocidad es constante, la velocidad es única. Y por lo tanto, bueno, la aceleración es cero, ¿no? Movimiento rectilíneo uniformemente variado. ¿Cuál creen que ustedes es cero? ¿La velocidad o la aceleración? O ni uno de Aceleración. los dos. O ni uno de los dos.
Ni uno de los dos, ¿ya? La aceleración es distinta de cero, ¿ya? Y la velocidad ya no es una constante, sino que esto es variable, ¿no? Variable, ¿ya? Nos lo vamos a llamar así. La velocidad es una variable, la aceleración es distinta de cero, ¿ya? Eso que quede muy claro, ¿ya? La aceleración tiene un valor y por lo que hay una aceleración, pues hay un cambio de velocidad en el transcurso del tiempo, ¿no? Entonces, la velocidad es variable. En cuanto a caída libre, bueno, es un tipo de movimiento, prácticamente les dije, igual al anterior, el movimiento rectilíneo uniformemente variado. Solo que en este caso, la aceleración en caída libre, la aceleración va a ser igual a la gravedad. ¿Listo? La aceleración, bueno, tiene el valor de la gravedad, que a nivel del mar, pues 9,81, ¿no? Metros por segundo cuadrado, ¿no es cierto? En el sistema internacional. Y la velocidad obviamente también va a ser variable, ¿no? La velocidad va a ser una variable. Ahí está, es variable en caída libre, ¿no? En movimiento circular uniforme, también lo propio, ¿no? Podemos recordarnos, es prácticamente similar a este que les decía acá, ¿no? El movimiento rectilíneo uniforme. En este caso, la velocidad angular es una constante. Bueno, y la aceleración angular es igual a cero, ¿no? Movimiento circular uniformemente variado. En este caso, la aceleración es distinta de cero y la velocidad angular pues es una variable, ¿no? Va a ir variando de acuerdo al tiempo, ¿no es cierto? Movimiento parabólico. Bien, entonces, esta parte de acá de movimiento parabólico, bueno, vamos a verlo más adelante a mayor detalle, pero bueno, os quiero dar una antesala de lo que se va a venir en este movimiento parabólico. En acá viene a ser pues la combinación de dos, una que es el MRU, ¿ya? MRU, y también se presenta en este tipo de movimiento lo que es el, bueno, caída libre, lo colocaremos. Listo. ¿Mm? Ahí está entonces. Caída libre, ¿no? Entonces, movimiento parabólico es una combinación del movimiento rectilíneo uniforme, acá está, y caída libre. Ya, entonces más adelante vamos a ver cómo se, bueno, cómo se utilizan las ecuaciones para el movimiento parabólico. ¿Listo? Entonces, vámonos con el ejemplo. Ya, directamente vámonos con el ejemplo y en este caso vamos a, bueno, anotar un ejercicio más o menos, empezaremos con algo, bueno, irregular, ¿no? En cuanto a la dificultad, ¿ya? Ya, entonces me dice el ejemplo, ¿no? En un instante, en un instante, un móvil A, un móvil A, un móvil A tiene una velocidad inicial de 10 metros por segundo. Tiene una velocidad inicial de 10 metros por segundo, ¿ya? De 10 metros por segundo. Después, coma, y acelera a razón de, a ver, coloquémosle 2 metros por segundo al cuadrado, ¿ya? Punto aparte. Otro móvil B, ¿no? Otro móvil B, situado a 250 metros, lo colocaremos de A, o sea, del móvil A, ¿no? Se desplaza con MRU, al encuentro con A, al encuentro con A. A 15 lo colocaremos a 15
metros por segundo. Calcular la distancia de encuentro, de los móviles además del tiempo transcurrido. Listo, ¿no? Bien, entonces, por lo general, bueno, no se les muestra una gráfica, ¿no? De lo que es el problema, sino que ustedes tienen que representar todo lo que se dice en el enunciado mediante una gráfica. Entonces, es muy importante y vital la gráfica porque prácticamente observando el gráfico nosotros podemos sacar las ecuaciones para poder resolver el problema, ¿ya? Entonces, de la gráfica sale una gran cantidad de información, ¿no? Entonces, tienen que hacerse una buena gráfica, ¿ya? Bien, entonces, ¿cuáles son los pasos? Primero, a ver, vamos a recabar los datos, ¿ya? Los datos que se tienen. Datos, colocaremos. A ver, haremos un paréntesis, ¿ya? Creo que con el ingeniero han resuelto ejercicios con gráficas, ¿no es cierto? Han representado gráficamente lo que es el desplazamiento, o bueno, la distancia recorrida, bueno, gráficos de, qué sé yo, de tiempo versus distancia, de velocidad versus tiempo, aceleración versus tiempo, ¿ya? Entonces, no está de más decirles que repasen esa partecita, ¿ya? Lo que han hecho con el INGE. Y bueno, acá vamos a ver ejercicios donde vamos a utilizar las ecuaciones y no tanto así las gráficas, ¿no? Entonces, vamos. Vamos entonces a ir con los datos, ¿ya? Se tienen entonces datos. Fíjense, entonces, en un instante un móvil A tiene una velocidad inicial de 10 metros por segundo. Entonces, la velocidad inicial de A es igual a 10 metros por segundo, ¿no? Ahí está. Esa es la velocidad inicial de A, ¿ya? Y acelera a razón de 2 metros por segundo al cuadrado. Entonces, acelera, me dice que la aceleración es dato de 2 metros por segundo al cuadrado, ¿no? Bien. Otro móvil B, dice, situado a 250 metros, vale decir una distancia D igual a 250 metros de A, ¿no? Se desplaza con MRU, ¿no? Al encuentro con A 10 metros por segundo. Entonces, la velocidad de B es igual a 15, ¿no? 15 metros por segundo. ¿Listo? Me dice calcular la distancia de encuentro, ¿no es cierto? En qué punto ambos móviles se van a encontrar. Porque fíjense que el móvil B, situado a 250 metros de A, se desplaza con MRU al encuentro con A, ¿no? Entonces, calcular la distancia de encuentro de los móviles, además del tiempo transcurrido. ¿Ya? Entonces, ¿qué me pide determinar? Me pide determinar, eso con rojo lo voy a hacer, la posición, ¿ya? A la que se encuentra. Entonces, lo vamos a llamar una distancia M, ¿no? M. Esta será la distancia de encuentro. ¿No? Y también me dice el tiempo transcurrido. Entonces, el tiempo para que ambos móviles se encuentren, también me pide determinar eso, ¿no? Ya, entonces, a ver, vamos entonces con la solución. Lo que les decía, ¿no? Lo que tienen que hacer es graficarse, ¿no es cierto? Graficarse. Entonces, vamos a suponer, a ver, no soy muy bueno dibujando. Ahí está, que sea el móvil A. Y de acá que sea el móvil B, ¿no? Por acá. Ahí está, el móvil A y el móvil B, ¿no? Están separados, me dice, una distancia de 250 metros, ¿no? 250 metros, ¿listo? Entonces, la velocidad en este instante del móvil A es de 10 metros por segundo, ¿no? La velocidad inicial. Y fíjense que el móvil A, ahí está, el móvil A
está acelerando a razón de 2 metros por segundo al cuadrado. Esta es una aceleración, ¿no? Bueno, la distancia que los separa entre A y B, la distancia que los separa es 250 metros. Y la velocidad de B es 15 metros por segundo. Y va en sentido de, bueno, de derecha a izquierda, ¿no? Al encuentro con A, ¿ya? Entonces, en un cierto instante, A y B se van a encontrar. Acá colocaremos A y B, ¿no? En un cierto instante, A y B se van a encontrar. Entonces, lo que me pide es el tiempo, ¿no? Lo que me pide es el tiempo y también la distancia M. A ver, tomaremos la distancia M, medido, bueno, desde el punto A hasta el punto de encuentro, ¿no? Hasta ahí que sea la distancia M. ¿Listo? Entonces, lo que me pide determinar es la distancia de encuentro y el tiempo, además del tiempo de encuentro, ¿no? Bien, entonces, ¿qué más tenemos que hacer aparte de representar gráficamente, ¿no? Ya hemos representado gráficamente todo lo que está sucediendo, ¿ya? La velocidad de A, ¿no? La velocidad inicial, esta es la velocidad inicial de A, ¿no? Obviamente también esto tiene una aceleración, ¿no es cierto? Tiene una aceleración. Si ustedes recuerdan, en el tema de vectores hemos avanzado, ¿no? Y dijimos que tanto la velocidad como la aceleración son vectores, ¿no es cierto? Entonces, tienen una dirección y tienen también un sentido, ¿ya? Y el vector velocidad de B, pues obviamente va a estar en este sentido, ¿no? Esta es la velocidad de B. ¿Listo? Ahí está. Entonces, lo que vamos a hacer acá es, bueno, lo siguiente que vamos a hacer es, vamos a definir un sistema de referencia, ¿ya? Que el punto A sea, bueno, el origen del sistema de referencia que voy a definir a continuación. Este será el eje X, y bueno, este será el eje Y, ¿ya? Eje Y. Entonces, como ustedes pueden, donde se está produciendo los movimientos, ¿no es cierto? En el eje X, solamente en el eje X, en el eje Y no pasa nada, ¿no? Solamente en el eje X está, bueno, sucediendo el evento, ¿listo? Entonces, los vectores, bueno, van a tener solamente componente en la dirección Y, en el eje X, si ustedes recordarán, ¿no? Y bueno, es más fácil trabajar, ¿no? De manera escalar que estar trabajando con vectores, ¿ya? Pero sí una cosa, algo muy importante, ¿ya? Algo muy importante. Los sentidos, tanto de las velocidades como de la aceleración, pues vamos a tomar muy en cuenta, ¿no? Serán positivas hacia la derecha en el eje X y serán negativas hacia la izquierda, ¿no es cierto? Por decir, la velocidad inicial de A y la aceleración de A tienen un sentido positivo hacia la derecha. En cambio, la velocidad de B tiene un sentido, o bueno, un signo negativo, porque el sentido es hacia la izquierda, ¿no es cierto? Entonces, eso tiene que ver mucho bueno, en la resolución del problema. ¿Listo? Entonces, la velocidad de B va a ser, en este caso, menos 15 metros por segundo, ¿no? Bueno, en las ecuaciones vamos a meter, ¿ya? Bien, entonces continuaremos. Ya vamos a escribir acá las ecuaciones para resolver el problema. Bien, algo más acá que hay que anotar, ¿no? Ahora les pregunto a ustedes, el móvil A o el móvil B, ¿cuál de los dos móviles está realizando un movimiento rectilíneo uniformemente variado? Acá, el MRV. ¿Cuál de los dos móviles está realizando ese tipo de movimiento? Según el enunciado. El móvil. ¿Ah? Móvil A. Exacto, el móvil A, ¿no es cierto? El móvil A. Porque, bueno, la velocidad inicial me da de datos, porque, bueno, esto es variable, ¿no? La velocidad de A. Y la aceleración es distinta de cero, ¿no? La aceleración tiene un valor de 2 metros por segundo al cuadrado. B, bueno, tiene un movimiento rectilíneo uniforme, porque su aceleración es cero, no me da datos de la aceleración, pero sí me da, bueno, la velocidad, el valor de la velocidad, que es 15 metros por segundo. Y eso es constante, ¿no? Acá, según este de acá. Esto es constante. ¿Listo? Entonces, el móvil A, eso nos podemos anotar. Móvil A tiene MRUB. Y el móvil B tiene MRU. ¿Listo? Movimiento rectilíneo uniforme y movimiento rectilíneo uniformemente variable.
Bien, entonces vamos a escribir las ecuaciones para cada tipo de movimiento, ¿no? Entonces, acá, ¿no? Entre un paréntesis más o menos para escribir las ecuaciones. Entonces vamos a decir para movimiento, bueno, rectilíneo uniforme. La única ecuación que se maneja acá para el movimiento rectilíneo uniforme es la velocidad es igual a distancia sobre tiempo, ¿no? Velocidad es igual a distancia sobre tiempo. Es la única ecuación que se utiliza en movimiento rectilíneo uniforme. Entonces, de acá, bueno, generalmente se utiliza de esta manera, ¿no? La distancia de, esto es X, porque estamos trabajando en el eje X sobre tiempo, ¿no? Entonces, de acá decimos que X va a ser igual a ¿qué? La velocidad por el tiempo, ¿no? Si, bueno, vamos a tomar un sistema de referencia, esto puede escribirse también de esta manera, X sub 0 más o menos la velocidad por el tiempo. Ahí está. X sub 0 va a ser la posición inicial respecto al sistema de referencia donde se encuentra el vehículo. ¿Listo? Entonces tenemos esta fórmula para MRU. Luego para MRV, para movimiento rectilíneo uniformemente variado. ¿Ya? Tenemos tres ecuaciones. Tres ecuaciones son las que predominan para el movimiento rectilíneo uniformemente variado. Una es ecuación de posición. ¿Listo? Posición. Entonces vamos a escribir la ecuación que me va a permitir definir la posición en la que se encuentra el móvil. ¿Ya? Entonces este viene a ser X igual a X inicial, directamente lo voy a escribir, más menos la velocidad por el tiempo y más menos un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado, ¿no? Ya está. Ahora ustedes se preguntarán de dónde viene el más y de dónde viene el menos. El más y menos, ¿cuándo voy a colocar, no? Bien, entonces les había dicho que el vector, bueno, la velocidad es un vector, ¿no es cierto? Entonces, respecto a nuestro sistema de referencia, nosotros tenemos que anotar los signos. Si corresponderá positivo hacia la derecha, ¿no? En el eje X positivo, o si corresponderá negativo hacia la izquierda, ¿no es cierto? La velocidad. La aceleración también lo propio. Si es positivo, hacia la derecha. Si es negativo, entonces hacia la izquierda. ¿Ya? Bien, entonces, la aceleración tiene un significado físico, ¿no? Que cuando es positivo, pues el vehículo está acelerando. Y cuando es negativo, pues el vehículo está frenando o está desacelerando, ¿no? Entonces, esta viene a ser la ecuación de la posición, ¿ya? ¿Qué más? Vamos con la ecuación de velocidad. Ecuación de velocidad. Listo, ahí está la ecuación de velocidad. Y para esta ecuación de la velocidad tenemos dos, ¿no? Dos ecuaciones. Una que va a estar en función al tiempo y otra va a estar en función a la distancia recorrida, ¿ya? Entonces, en función al tiempo, la velocidad va a ser igual a ¿qué? Velocidad inicial más o menos la aceleración por el tiempo. ¿Listo? Esa es una ecuación. Ahí está. Esta ecuación de velocidad está en función al tiempo transcurrido, ¿no es cierto? Y la otra es en función a la distancia recorrida. Velocidad al cuadrado va a ser igual a la velocidad inicial al cuadrado. ¿Qué más? Más menos 2 veces la aceleración por la distancia recorrida. Ahí está. Esa es la otra ecuación, ¿no? Entonces, estas son ecuaciones de la velocidad para cualquier tiempo t en el primer caso y para cualquier posición x en el segundo caso, ¿no? Acá está. La primera es ecuación de posición, ¿no? Para cualquier tiempo t, ¿no es cierto? Entonces, básicamente esas tres ecuaciones, ¿no? Se ve en el movimiento rectilíneo uniformemente variado. ¿Listo? Entonces, 1, 2 y 3. Y en el movimiento rectilíneo uniforme, pues simplemente esta de acá, ¿no? Bien, entonces vamos con la solución. Eso era como un paréntesis, estamos escribiendo todas las fórmulas, solución. Listo, anotaremos, ¿no? Bien, entonces me pide determinar el tiempo de encuentro, ¿no es cierto? Ambos móviles pues están partiendo, bueno, el tiempo es el mismo para ambos móviles, ¿no es cierto? Porque el evento es único, el evento sucede al mismo tiempo.
Entonces, el tiempo de encuentro va a ser uno solo, ¿ya? Eso quiero que entiendan. A ver, nos fijaremos acá. Como el evento está ocurriendo al mismo tiempo, pues estos móviles A y B tendrán el mismo tiempo de encuentro. Vale decir, el mismo tiempo es desde el punto B hasta el punto de encuentro, es el mismo tiempo que va a tardar el móvil A hasta el punto de encuentro. El tiempo es igual, ¿no es cierto? El tiempo es igual. Bien, entonces, vamos con la solución. A ver, vamos a escribir para el móvil A. Empezaremos a ver con el móvil B. Empezaremos móvil B. Acá está el móvil B, ¿no? Acá está el móvil B. Entonces, tenemos una sola ecuación para el movimiento rectilíneo uniforme, que viene a ser esta ecuación de la posición. Acá está, ¿no? Listo. Entonces, anotaremos eso, ¿no? Anotaremos. Entonces, la fórmula general vamos a anotar. X es igual a X sub 0 más menos la velocidad por el tiempo. ¿Listo? Bien, entonces, esta es la fórmula general, ¿no? Ahora, en nuestro caso, X del móvil B es igual a X inicial del móvil B más menos la velocidad del móvil B, y tiempo es uno solo, habíamos dicho, entonces no vamos a, bueno, singularizar, ¿no? Un tiempo TB, qué sé yo, sino que el tiempo es único para ambos y es un solo tiempo T, ¿no? Entonces, más menos la velocidad. Bien, entonces, ahora les pregunto acá, en nuestro gráfico, según el gráfico, ¿cuánto tendría que valer X sub 0 B? Vale decir la posición inicial de B respecto al sistema de referencia que hemos adoptado acá. ¿Cuánto tendría que ser esto? ¿Cero? No, no es 0. ¿El móvil B en qué punto se encuentra? A partir del sistema de referencia. Vamos, el móvil B se encuentra, fíjense, en la dirección X. ¿A qué distancia se encuentra del origen el móvil B? 250 metros. Exacto, 250 metros. Entonces, no se olviden que esto en la fórmula general X sub 0 viene a ser la posición inicial a la que se encuentra tal móvil respecto a un sistema de referencia. En nuestro caso, respecto a este sistema de referencia que hemos adoptado acá arriba, el móvil B se encuentra a una distancia de 250 metros, positiva en la dirección X, ¿no es cierto? Ahí están los 250. Entonces, este tendría el valor de 250. ¿Listo? Entonces, eso vamos a anotar. X sub B es igual a 250. Estamos trabajando hasta ahí. Ahora, para la velocidad en B, tenemos la velocidad en B, es 15 metros por segundo. Ahora bien, ¿le corresponderá signo positivo o signo negativo? Eso depende del sistema de referencia, les dije. ¿Será positivo o negativo? ¿Qué dice? Negativo. Negativo. Exacto, negativo, menos. La velocidad en B, el valor es 15, menos 15 por un tiempo T, ¿no? Ahí está entonces la posición XB, ¿no? Entonces, ¿qué representa este XB? Representa la posición del punto, bueno, del móvil B para cualquier tiempo T transcurrido. Qué sé yo, para un segundo el móvil B estará más acá, la posición. Para 5 segundos estará más acá, qué sé yo, para 7 segundos más acá, qué sé yo, ¿no? Entonces, eso ya dependerá, ¿listo? Bien, entonces, ese es para el móvil B. Vamos entonces ahora para el móvil A. Vamos para el móvil A. Para móvil A. Ahí está, para el móvil A. Entonces, vamos a utilizar nuevamente, en este caso, el movimiento rectilíneo uniformemente variado es para el móvil A, ¿no es cierto? Entonces, vamos a utilizar también la ecuación de la posición, ¿ya? Esta. Estas dos, a ver, ¿en qué me van a servir? Estas dos no me van a servir, ¿no? Porque no me pide determinar la velocidad con la que, bueno, la velocidad con la que llega el punto A al punto de encuentro, no me pide determinar la velocidad, simplemente me pide determinar la distancia, o mejor dicho, la posición a la que se van a encontrar y el tiempo T, ¿no? Entonces, estas dos ecuaciones no me van a servir, creo, ¿no? No me van a servir. A ver, vamos a ver cómo nos va. Entonces, vamos a utilizar la ecuación de la posición también para el móvil A. ¿Listo? Entonces,
vamos a anotar la fórmula general. X sub 0 más menos la velocidad por tiempo t más menos 1/2 de la aceleración por tiempo t al cuadrado. Ahí está, ¿no? Esa es la fórmula general que nosotros tenemos, ¿ya? Ecuación de la posición para el móvil A. En este caso, XA será igual a X inicial de A más menos la velocidad. Bueno, esta es la velocidad inicial, ¿no? Esto es velocidad inicial. Eso, cuidado que se olvide. Eso anótenlo por favor acá. Acá nos hemos olvidado. Esto es velocidad inicial, ¿ya? Y acá también velocidad inicial por el tiempo t. En este caso es del móvil A. El tiempo t es el mismo para todos, hemos dicho, ¿no? Entonces, tiempo t es uno solo, más menos 1/2 de la aceleración, en este caso del móvil A, por el tiempo t al cuadrado. El tiempo t es único, ¿no? Entonces, XA. Vamos entonces a escribir la ecuación de posición para cualquier tiempo t para el móvil A. ¿Listo? Entonces, según el gráfico, según el sistema de referencia, X sub 0 A, ¿cuánto vale? ¿En qué posición se encuentra al inicio el móvil A? En la dirección X, ¿en qué posición se encuentra? 250. No, respecto al sistema de referencia, ¿Cero? fíjense, este es X y este es Cero. Y. Exacto, 0, ¿no es cierto? Cuando X es igual a 0, es donde se encuentra el móvil A, ¿no es cierto? Entonces, este X sub 0 de A representa la posición inicial del móvil A, que en este caso va a ser 0 porque se encuentra justo en el origen el móvil A, ¿ya? Entonces, este va a ser 0, ¿no? Esto para mí, esto es 0, ¿listo? ¿Qué más? Más menos. La velocidad inicial de A tenemos como dato, ¿no? Acá está, de 10 metros por segundo, ¿no es cierto? Acá está. Ahora la pregunta es, ¿voy a utilizar el signo positivo o voy a utilizar el signo negativo? ¿Cuál creen ustedes? Positivo. 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 Exacto, porque tienen la dirección de X, ¿no es cierto? En esa dirección positivas, entonces positivo, ¿no? En esa dirección está el móvil A, la velocidad. Entonces, positivo. La velocidad inicial de A es 10, ¿no? Multiplicado por un tiempo t, ¿listo? Por un tiempo t. Ahora sí, la aceleración tenemos como dato de 2 metros por segundo al cuadrado. Este tendrá signo positivo o negativo. ¿Cuál de los dos voy a utilizar? Positivo. Positivo, también positivo. ¿Por qué? Porque el móvil A está acelerando. La aceleración es positiva. Si estuviese frenando, ¿ya? Si estuviese frenando, entonces la aceleración es negativa. ¿Ya? Eso tengan muy en cuenta. Como está acelerando, es positivo. Si está frenando, entonces tienen que considerar aquí el signo negativo. ¿Listo? Entonces, está acelerando. Acá dice, ¿no? El enunciado. Y acelera a razón de 2 metros por segundo al cuadrado. Un encuentro. Entonces, en el punto de encuentro habíamos mencionado que XA va a ser igual a XB, porque ese punto de encuentro va a tener una sola posición respecto a nuestro sistema de referencia. Entonces, estas dos ecuaciones yo tengo que igualarlas. Estas dos ecuaciones, ¿no? Lo que está con color celeste, acá subrayado, esas dos ecuaciones yo tengo que igualarlas. Entonces, igualando tenemos. Entonces, si vamos a igualar esas dos ecuaciones, ya un poquito va a recorrer. Ya. Un poquito más siempre. Listo. Entonces, si vamos a igualar esas dos ecuaciones, ¿qué es lo que vamos a tener? XA voy a reemplazar y vamos a tener 10 veces T más 1/2 de 2 por el tiempo T al cuadrado, ¿no? Eso es XA. Tiene que ser igual a XB. Y XB, pues, acá arriba tengo, ¿no? Acá está, XB. 250 menos 15 por T, ¿no? Ahí está. Ahora, entonces, acá, la única incógnita acá viene a ser el tiempo T. Y eso es lo que me pedía determinar el tiempo T de encuentro, ¿no? El tiempo T. Esto es lo que me pedía determinar. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer acá? Sé que esto se ha vuelto una ecuación de segundo grado, una ecuación cuadrática, ¿no es cierto? Entonces, tenemos que ordenarla, ¿no? Tenemos que ordenarla.
Entonces, fíjense qué es lo que se va a ir acá. Este 2 con este 2 se van a ir, ¿no? Los 2 con 2 se van. ¿Qué me va a quedar entonces? 10 veces t más t es igual a 200. Entonces, pasando al otro miembro, al primer con negativo acá, al otro lado será con positivo, ¿ya? Más 15t, más este 10, más 25t, ¿no? 10 más 15, porque este irá con positivo allá, eso es 25t. Y este 250 que está con positivo acá, al otro miembro pasará con negativo, menos 250. Y esto lo igualamos a 0, ¿no? Entonces, lo que les decía, ahí está ordenado ya nuestra ecuación cuadrática, ¿no es cierto? Nuestra ecuación de segundo grado. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer esto? Tengo que resolver, tengo que despejar t, ¿no es cierto? Entonces, en colegio hemos aprendido, ¿no? Para una ecuación cuadrática se tiene dos raíces, ¿no es cierto? Se tiene dos raíces de esta ecuación. T1, y 2, ¿no? Un tiempo T1 y un tiempo T2, ¿listo? Entonces, la fórmula que hemos aprendido. Esto en colegio, para nosotros, esto era x1, 2, ¿no es cierto? Eso era en colegio para nosotros. En vez del tiempo t se tenía la variable x, ¿ya? Entonces, solamente es bueno, estamos cambiando la variable de x a un tiempo t, pero viene a ser la misma ecuación, ¿no? Entonces, ¿qué teníamos? Por fórmula, tenemos una fórmula, ¿no es cierto? Para sacar las raíces, menos b más menos raíz cuadrada de b al cuadrado menos 4 veces AC sobre 2 veces A, ¿ya? Esto no confundan con la aceleración, ¿no? Esta A, por si acaso, no es una aceleración, sino que es un término, ¿cierto? Un término que nosotros sacamos de esta ecuación, un coeficiente, ¿no? Entonces, vamos a calcular los tiempos T1 y el tiempo T2, esto es igual a ¿qué? Menos B. B viene a ser este de acá, ¿no? Esto vamos a recordar. El coeficiente que se tiene acá, esto es A. Esto de acá, para mí es B. Y todo esto de acá con su signo más, para mí es C, ¿no? Ahí está. A, B y C. ¿Listo? Entonces, eso es lo que reemplazamos acá en la ecuación cuadrática. Menos, entonces, menos B, menos 25, ¿vale? B. Ojo que B también es con su signo, ¿no? Acá no olvidar, eso lo colocaremos. Eso lo colocaremos. Esto es B, ¿no? Eso es B, todo eso es B, con su signo más. Entonces, como B es positivo, fíjense, más 25, entonces lo reemplazo ahí. Pero la fórmula me dice menos B, entonces menos 25, ¿ya? Más menos. Raíz cuadrada, entonces, de B al cuadrado. En este caso, 25 al cuadrado. Menos 4 veces AC. A para mí vale 1, ¿no es cierto? El coeficiente de T al cuadrado, esto es 1. Entonces, anotaremos ese 1. Ahí está, 1. Y C vale menos 250. Y hasta ahí llegó la raíz, ¿no? C está acá, menos 250 es reemplazo, y hasta ahí llegó la raíz. ¿Listo? Entonces, sobre 2 veces A. Como A vale 1, entonces solamente será 2, ¿no? 2 por 1 es 2. Listo. Entonces, bueno, acá vamos a tener T1 y T2. ¿Será igual a cuánto? Menos 25 más menos, ¿no es cierto? Aquí vamos a tener un valor de la raíz dividido entre 2. Entonces, esto, por favor, me lo calculan. ¿Cuánto le sale esto? En la raíz, lo que está dentro de la raíz, ¿cuánto me sale? ¿Cuánto me sale esto, por favor? En problemas de cinemática, bueno, de movimiento parabólico, de este tema que estamos llevando, no se extrañen, ¿no? Si van a encontrar así. En la resolución se puede volver una ecuación bueno, una ecuación de segundo grado, ¿no? Una ecuación cuadrática. Entonces, tienen que recordar siempre lo que es matemáticas de colegio,
resolución de sistema de ecuaciones, de 2 por 2, de 3 por 3, qué sé yo, ¿no? Eso se ha aprendido del colegio, ¿ya? Sacar las raíces de una ecuación cuadrática, de una ecuación ordinaria, o de una ecuación de primer grado, ¿no? Esta viene a ser una ecuación de segundo grado. Entonces, sacar sus raíces, ¿qué más? Resolver un sistema de ecuaciones de 2 por 2, de 3 por 3, lo que les decía, ¿no? Entonces, no se extrañe que aparezca aquí. Bueno, en la facultad, en la universidad, más que todo, se resuelve ese tipo de problemas, ¿no? Nos topamos con ese tipo de situaciones en las que se tiene que resolver un sistema de 2 por 2, de 3 por 3, ecuaciones cuadráticas, ecuaciones incluso hasta cúbicas, ¿no? Ecuaciones de tercer grado, hasta de cuarto grado. Eso tal vez ya están avanzando en álgebra. En álgebra les enseñan a resolver ecuaciones cuadráticas, ecuaciones de tercer grado, de cuarto grado. ¿Ya? En álgebra eso les enseña. Bien, entonces, esto de la raíz, ¿cuánto le sale, por favor? ¿Cuánto es? $40.31. Con 3 decimales, por favor. 40. 311. 311. Listo. Entonces, tenemos dos valores, ¿no? Dos tiempos. Entonces, un tiempo T1, vamos a considerar el signo positivo. Menos 25 más 40.311 dividido entre 2. Y el tiempo T2 va a ser igual a ¿qué? Considerando su signo negativo. Menos 40.311 dividido entre 2. Entonces, tenemos un tiempo T1 y tenemos un tiempo T2. ¿Cuánto me sale? Si tomas, por favor, ¿cuánto nos sale el tiempo? El tiempo 1 sale 7.656 segundos. Uno más, por favor. ¿Cuánto? El tiempo 1 sale 7.656 segundos. Segundos, ¿no? El tiempo T2. Acá arriba. Menos 32.656. ¿Ya? También segundos, ¿no? Bien, entonces, a ver, lo que les decía antes, bueno, lo que les decía, me olvidé decirles al inicio del problema. Siempre es aconsejable que ustedes manejen unidades en el sistema internacional, en cuanto a la velocidad, en cuanto a la aceleración y en cuanto a la distancia, ¿ya? Metros por segundo al cuadrado, la distancia en metros, ¿no? La velocidad metros por segundo. ¿Por qué les digo esto? ¿Ya? Porque al momento de reemplazar en estas ecuaciones, si ustedes no convierten todo en un solo sistema, ¿no? Entonces, se les va a disparar el resultado, ¿no? Puede que se les dispare el resultado, otras cosas les va a salir, tal vez que ni tenga solución, tal vez les va a salir, qué sé yo. Entonces, siempre es aconsejable primero fijarse en las unidades, en el sistema de unidades. Entonces, es mejor aconsejable trabajar en el sistema internacional. Metros por segundo al cuadrado, metros, ¿no? Porque, ¿qué pasa? Si acá la distancia les hubiese dado, qué sé yo, en kilómetros o en millas o kilómetros, qué sé yo, unidades de longitud, ¿no es cierto? Centímetros, etcétera, ¿no? Entonces, lo que ustedes tienen que hacer es primero convertir al sistema internacional para poder aplicar las fórmulas, ¿no es cierto? Porque la fórmula no te va a decir, bueno, estás trabajando en kilómetros, tienes que convertir en metros, ¿no es cierto? Tú metes los valores a la fórmula, entonces te va. Si metes, como dicen, ¿no? Si metes basura, basura te va a salir, ¿ya? Entonces tú tienes que darle el sistema de unidades, ¿ya? Eso tienen que convertir primero, esto de acá, ¿listo? Bien, entonces, vamos. Entonces nos ha salido, ¿no? Un tiempo T1 y un tiempo T2. ¿Cuál de estos dos ustedes creen que es lo correcto? ¿Un tiempo T1, el tiempo T1 o el tiempo T2? ¿O los dos? Tendrías que sumar tiempo total, sería igual a tiempo 1 más tiempo 2, al menos 10 acá, sí. Ya, ya. Bien. Lo que estás haciendo no está bien, ¿ya? No está bien. No tienes que sumar un tiempo 1 y un tiempo 2, ¿ya? Sino que ese tiempo T1 y este tiempo T2 vienen a representar las raíces de esta ecuación, ¿no es cierto? De esta ecuación. Son dos raíces.
O sea, es decir, si tú reemplazas el tiempo T1 acá, ¿no es cierto? En vez de tiempo T, si tú reemplazas T1, todo esto te va a resultar es igual a 0. Ahora, si reemplazas este tiempo T2, reemplazas acá, igual, lo propio. Todo esto resultado metiendo a la calculadora te va a resultar 0. Si reemplazas T2 acá, ¿no es cierto? Si reemplazas T1 también igual, 0, ¿no es cierto? Te va a resultar 0. Son dos raíces de esa ecuación, ¿ya? De esa ecuación cuadrática. Son dos raíces, ¿ya? Entonces, una de ellas es la correcta. Una de ellas es la correcta. En la realidad, nosotros, bueno, nunca se ve tiempos negativos, ¿no es cierto? Tú no puedes decir un tiempo negativo hacia atrás, ¿no es cierto? El tiempo siempre va para adelante y el tiempo siempre es positivo, ¿no es cierto? 1 hora, 2 horas, 3 horas, etc. En el momento en el que ocurre la eventualidad de los móviles, ¿ya? Entonces, el tiempo siempre se considera positivo, ¿no es cierto? No hay tiempos negativos. En la escala no hay tiempos negativos, ¿no? Solo se considera tiempos positivos porque el tiempo va avanzando, ¿no es cierto? Continuamente. Nunca va hacia atrás, ¿no es cierto? Nunca va hacia atrás. Siempre va hacia adelante. El tiempo siempre es positivo. ¿Listo? Entonces, lo que tenemos que tomar en cuenta es como resultado el valor positivo y no así el valor negativo. Entonces, el valor negativo descartamos porque no existe tiempos negativos, sino que solamente tiempos positivos, ¿no? Entonces, esto de acá tomamos como solución. ¿Listo? Solución. Entonces, esto lo descartamos porque no existe tiempos negativos, ¿no? Eso no se olvide, el tiempo siempre es positivo, ¿listo? El tiempo es un escalar, ¿no es cierto? Habíamos mencionado al principio de nuestra clase, el tiempo, acá tengo, acá está, ¿no? Cantidades escalares. Son aquellas cantidades cuya única forma de medir su intensidad es la magnitud, ¿no? El tiempo, longitud, temperatura. Acá está el tiempo, es un escalar, ¿ya? Y este escalar siempre es positivo, ¿ya? El tiempo es un escalar y siempre es positivo. Acá está, ¿no? Entonces, tomamos en cuenta el resultado positivo. El negativo lo obviamos, ¿no? No hacemos valer el negativo. Entonces, nos quedamos con esto. Entonces, podemos llegar a la conclusión, ¿no? Explicando y viendo el gráfico, que después de un tiempo de t igual a 7.656 segundos, los móviles, el A y el B, se van a encontrar en ese tiempo. En ese tiempo se van a encontrar, ¿no es cierto? Van a llegar al punto de encuentro. En un tiempo de 7.656 segundos, los dos móviles van a llegar al punto de encuentro. ¿Listo? Ahora nos pide determinar la posición a la que, bueno, se van a encontrar, ¿no es cierto? La posición M a la que se van a encontrar respecto al sistema de referencia. Entonces, como ya tenemos el tiempo, ¿ya? Como ya tenemos el tiempo, solamente va a ser reemplazar acá o acá, ¿no es cierto? Porque, ¿qué habíamos dicho? Que ambas posiciones son iguales. En el tiempo, en el punto de encuentro, la posición de A es igual a la posición de B. Entonces, ambas posiciones son iguales. Entonces, para este tiempo T, si reemplazamos acá, vamos a encontrar un resultado. Si reemplazamos acá, vamos a seguir encontrando ese mismo resultado, porque estas dos son iguales, tienen que ser iguales la posición. Entonces, podemos reemplazar acá o reemplazar acá y va a ser igual, ¿no? Entonces, reemplazando, entonces decimos, reemplazando. Para el móvil A, ¿no? Para el móvil A. Reemplazando para, no se ve, ahí está, para móvil A, para el móvil A. Entonces, X sub A, ¿no? La posición X sub A, y esto es igual a 10 veces T más 1/2 de la aceleración. Bueno, esto es 2, ¿no? Esto es 2 por un tiempo T al cuadrado, ¿no? Ahí está. Estoy copiando este de acá, ¿no? Aquí está. Entonces, de acá vamos a reemplazar el tiempo t. X sub A es igual a 10 por 7.656 más 2 con 2 se van, ¿no? Estos 2 se van, lo voy a dejar ahí. 7.656 elevado al cuadrado. ¿Cuánto me sale XA? Necesito, por favor, me lo calcular.
Ahí está. ¿Cuánto sale XA? Luego, para móvil B. Móvil B. Lo propio, ¿no? Vamos a escribir su ecuación. XB, aquí está, ¿no? Aquí arriba, XB, 250 menos 15 por el tiempo T. XB, 250 menos 15 por 7.656. Entonces, para X sub B también, ¿cuánto me sale? ¿Cuánto me sale, por favor? Necesito me lo calculo. 66.270 en el EXA. 270, ¿no? ¿Listo? XB. Auxi, a mí en el XA me sale 135.17. A mí también, Oxy. Sí, Oxy. A mí también, Oxy. A mí también, Auxi. A ver, vamos a ver. 135, ¿no es cierto? 135, ¿no ve? Sí, Oxy. Listo. Ahora, esto lo vamos a tachar. ¿Qué vamos a hacer? Tal vez el tiempo T no se le va al cuadrado, ¿no? Entonces, esto me resulta, a un costado vamos a colocar 135.174, ¿no? Unidades metros. Como estamos trabajando en el sistema internacional, las distancias o las posiciones se miden en unidades de longitud, en metros, centímetros, ¿no? Como estamos trabajando en el sistema internacional, pues obviamente en metros, ¿no es cierto? Ahí está. Ahora XB, ¿cuánto me sale XB? ¿16? metros. Sí, auxiliar. ¿No ve? Ahí está. Entonces, fíjense, es prácticamente el mismo, ¿no? 135.17, 135.16, ¿ya? ¿Por qué sucede esto? Porque no estamos trabajando con sus decimales, todos sus decimales. Si trabajaríamos con todos los decimales acá, acá y también acá reemplazando, entonces nos saldría prácticamente lo mismo, exactamente lo mismo, ¿no? Entonces, fíjense que se parece mucho, ¿no? ¿Con cuánto está variando? Con 1 centímetro está variando, ¿no? Y eso, medio centímetro está variando. Entonces, prácticamente eso no es nada, ¿no? Entonces, lo que les decía, ¿no? Las posiciones para XA y XB para este tiempo que hemos calculado, las posiciones son iguales, ¿no? Respecto al sistema de referencia, respecto a este sistema de referencia, esta posición de encuentros son iguales, ¿no es cierto? Esta posición es igual, tanto para XA y para XB, y eso tiene un valor de 135.160. Entonces, M, nosotros le hemos llamado acá M, ¿no es cierto? La posición de encuentro, ¿ya? Entonces, para nosotros, entonces, de aquí, M es la distancia, M de encuentro, 135.160 metros. Listo, esa es la solución. Solución. ¿No? Entonces, fíjense de qué manera, esta es una parte de la solución, ¿no? Me pedía el tiempo de encuentro y también me pedía la posición de encuentro, ¿no? La distancia de encuentro. Entonces, ahí tenemos, ¿no? Entonces, fíjense cómo mediante nosotros, ¿no? Mediante, bueno, la física, mediante la matemática, haciendo uso de la matemática, representa todo lo que es, bueno, un fenómeno físico, los representa mediante las matemáticas y los resuelve mediante las matemáticas, ¿no? Fíjense cómo lo que sucede en la realidad, un fenómeno real, ¿no? Viene a representarse en ecuaciones con las que nosotros podemos calcular, podemos saber el comportamiento de estos móviles, del móvil A y del móvil B, ¿no? Cómo se comporta, de qué manera. Entonces, es una gran aplicación, ¿no? Esto de las matemáticas y del cálculo diferencial e integral, ¿no? Lo que están llevando en cálculo 1, cálculo diferencial e integral.
Bien, entonces, esa sería, ¿no?, la solución de nuestro problema. Acá está. Bien, entonces, a ver, ¿qué hora tenemos? Ya es las 1:30. Vamos a hacer un ejercicio en caída libre. ¿Listo? A ver, haremos entonces un ejercicio en caída libre. ¿Alguna consulta tal vez que quieran hacer? Entonces, me parece que hemos utilizado este, ¿no? El MRU ya hemos utilizado, ¿no? El MRUV también ya hemos visto, ¿no? Entonces, caída libre. Vamos con caída libre. Vamos a ver también el comportamiento, ¿no? Caída libre. Caída libre. Ahí está. Vamos entonces con un ejemplo. No olviden que acá les dije que la velocidad y la aceleración son vectores, ¿no es cierto? Pero como estamos trabajando en una sola dirección, vale decir en el eje X, por eso se llama movimiento rectilíneo uniforme. O sea, el movimiento ocurre en una recta, vale decir acá en el ejemplo, en el eje X. Por eso se llama movimiento rectilíneo, porque ocurre en una recta. ¿No es cierto? Los movimientos rectilíneo uniforme. Bueno, y el uniformemente variado, ¿no? Bien, entonces lo que les decía, ¿no? Estos son vectores, pero como estamos trabajando en el eje X, ¿ya? Es más fácil trabajar con escalares. Cuando se trabaja en una sola dirección, ¿no? Como en el eje X en este caso, bueno, es mejor trabajar y aconsejable trabajar con cantidades escalares, ¿no? Con sus módulos, en otras palabras, acá, ¿no? Con módulos. A ver, les voy a preguntar a ustedes. La velocidad y la aceleración de A, expresado de manera vectorial, ¿cómo vendría a ser? Expresado de manera vectorial. Porque acá están solamente sus módulos, ¿no es cierto? Sus módulos, sus magnitudes. Pero expresado de manera vectorial, ¿cómo vendría a ser la velocidad y la aceleración para el móvil A? ¿Cómo creen que sería? Si alguien me puede dictar, por favor, me puede decir. Vamos, ¿cómo sería la velocidad de A? Esta velocidad inicial de A, vamos, ¿cómo sería? Fíjense, sería de la siguiente manera, ¿ya? Velocidad inicial de A, esto es un vector, ¿ya? Y bueno, esto tiene sus componentes en el eje X y en el eje Y, ¿no es cierto? Vale decir, velocidad de A, inicial de A en la dirección X, acompañado de su versor fundamental Y, más la velocidad inicial del vector, o bueno, del móvil A en la dirección Y, acompañado de su versor fundamental J, y más, ¿qué más tenemos ahí? Más la velocidad inicial del móvil A en la dirección Z, acompañado de su versor fundamental K, ¿no? Ahí está. Eso es de manera vectorial, la velocidad, ¿ya? Pero como estamos trabajando, como les dije, en una sola dirección, entonces en el eje X en este caso, entonces la velocidad no tiene componente en el eje Y, esto es 0, y tampoco tiene componente en el eje Z, esto es 0. Entonces, de acá, ¿qué me va a quedar la velocidad inicial de A? Tenemos velocidad inicial de A en la dirección X, en Y, más 0 en J y más 0 en K. La velocidad inicial de A, expresado como un vector, velocidad inicial en la dirección X, es precisamente lo que tenemos acá. Esto es 10 en la dirección Y, más 0 en J y más 0 en K. Listo. Esa es la velocidad inicial expresado como vector. Ahí está. Este es un vector. Pero trabajar de esta manera es un poquito más complicado y se va a hacer un poco más largo el procedimiento, ¿no? Más largo. Lo mejor es trabajar con cantidades escalares. Y como estamos trabajando en una misma dirección, ¿no? Como en el eje X acá en el ejemplo, en una misma dirección, entonces
es mejor trabajar con cantidades escalares y decir que la velocidad inicial de A es 10 metros por segundo. Bueno, el módulo de la velocidad se llama rapidez, ¿no? Esto es rapidez. Al vector como tal se le llama velocidad, pero al módulo o a la magnitud de ese vector se le llama rapidez, ¿ya? Y esto es 10 metros por segundo. Es mejor trabajar de esta manera que, bueno, como cantidad vectorial, ¿no? Entonces, se puede hacer de esta manera, pero siempre y cuando el movimiento ocurra en una sola dirección. ¿Listo? En una sola dirección. Entonces, es mejor trabajar con esto, les decía, ¿no? La aceleración de A, a ver, expresado de manera vectorial, directamente lo voy a hacer, ¿ya? Como estamos en el eje X, ¿no es cierto? Como el movimiento es en el eje X, ¿ya? Entonces, la aceleración de A, componente en el eje X, 2 metros por segundo. Entonces, 2 acompañado del versor fundamental Y, en Y, ¿no es cierto? No tiene componente, porque estamos trabajando en una sola recta, ¿no? En el eje X, más 0 en J y más 0 en K. Este es el vector entonces, el vector aceleración, ¿no? Ahí está, es el vector aceleración. Luego del otro, a ver, de la velocidad en B. La velocidad en B expresado como un vector va a ser igual aquí. En el eje X tiene componente, en el eje X tiene componente y tiene un valor de 15, ¿ya? Pero fíjense, el sentido es contrario, es hacia la izquierda, la velocidad del móvil B, hacia la izquierda. Por lo tanto, tiene un signo negativo, entonces menos el valor de la componente en X, menos 15 en la dirección Y, más 0 en la dirección J y más 0 en la dirección K. Listo. Ahí está la velocidad de B expresado de manera vectorial, ¿no? Ahí está, directamente, trabajando con sus componentes, ¿no? Y fíjense cuál es lo característico que se tiene acá. Tanto esto como esto, a ver, con rojo lo voy a hacer. Tanto esto, bueno, como esto y como esto, estas tres cantidades vectoriales, fíjense, solo tienen componentes en la dirección Y, en la dirección Y, en la dirección Y. Entonces, lo que les decía, es mejor trabajar con esa cantidad escalar, con estas cantidades escalares, porque todo el movimiento está ocurriendo en una sola dirección, en la dirección Y en este caso, ¿no? Entonces, eso no se olvide, ¿ya? Bien, entonces es más o menos un pequeño recordatorio, ¿no? De lo que decíamos, que las velocidades y la aceleración son cantidades vectoriales, ¿no? Y ahí está, demostrado. Bien, entonces, haremos un ejercicio de caída libre. Ejemplo, entonces, vámonos con caída libre. A ver, vamos a escoger un ejemplo de su práctica, ya, vamos a buscar. Vamos a escoger un ejemplo de su práctica. Un ratito, vamos a ir a documentos. Práctica 2. Ya, está. A ver. Ya. Vamos entonces con este ejemplo. De su práctica es el ejercicio 9, ¿no? Uno de los últimos. Uno un poco complejo, ¿no? Vamos entonces a ver. Dos cuerpos A y B, también se les llama, están en una misma vertical, dice. Están en una misma vertical. Están en una misma vertical. Separados 100 metros, dice. Separados 100 metros. Ahí está, separados 100 metros. Al mismo tiempo, se deja caer el más alto
coma, al mismo tiempo se deja caer el más alto. En este caso es el cuerpo A, el que está más arriba. Y se lanza el B. Se lanza el cuerpo B, dice. Se lanza el cuerpo B hacia arriba. Hacia arriba. Con una velocidad inicial. Con una velocidad inicial. Bueno, inicial. Ahí está. Con una velocidad inicial. Desconocida, ¿no? Velocidad inicial. Desconocida. Listo. ¿Qué más? A ver. Calcular la velocidad con que debe ser lanzada. Calcular la velocidad con que debe ser lanzada el segundo para que se encuentren en el punto donde este alcance su máxima altura. Alcance máxima el cuerpo B, ¿no? Ahí está, el cuerpo A y el cuerpo B. Entonces me dicen que se deja caer el cuerpo A, ¿no es cierto? Se deja caer el cuerpo A, este cuerpo A, y este cuerpo B me dice que ambos se van a encontrar, ¿no es cierto? Va a haber también un punto de encuentro en el que ambos se van a encontrar, bueno. Y ese punto de encuentro tiene que suceder, dice, acá me dice el enunciado, calcular la velocidad con que debe ser lanzado el segundo cuerpo para que se encuentren en el punto donde el segundo cuerpo, vale decir el cuerpo B, donde este cuerpo B alcance su máxima altura. Entonces, cuando alcance su máxima altura, justo en ese instante tiene que haber, bueno, se van a encontrar los dos, tienen que encontrarse los dos, ¿no? Entonces, eso es lo que me dice, ¿ya? Bien, entonces, tenemos que plantear para cada uno las ecuaciones, ¿no? Para cada uno las ecuaciones. Entonces, vamos a esquematizar acá, vamos a dibujar. Entonces, en este punto de encuentro, vamos a llamarlo en este punto de encuentro, A y B están en ese punto de encuentro, ¿no? Tanto A como B. Ahí está entonces. A y B están en ese punto de encuentro. ¿Cuál es la característica? Que para el punto B, ya, para el cuerpo B que está hacia arriba, se va a lanzar hacia arriba este cuerpo B. Este punto para el cuerpo B será H máximo, ¿no? Eso es lo que me da de dato. Para el cuerpo B, esta altura tiene que ser un H máximo, ¿no es cierto? No olviden ustedes que cuando un cuerpo se lance hacia arriba, alcanzará una altura máxima y luego va a descender nuevamente hacia abajo, va a caer, ¿no es cierto? Entonces, justo en ese punto tiene que haber, bueno, el cuerpo A y el cuerpo B se tienen que encontrar a una altura H máxima para el cuerpo B, ¿no? Bien, entonces, vamos. ¿Qué les sucede con el cuerpo A? El cuerpo A se deja caer, me dice, ¿no? Entonces me dice que la velocidad inicial de A, esto es igual a 0, ¿no? Cuando se deja caer un cuerpo, entonces la velocidad inicial en A tiene que ser igual a 0. ¿Listo? Si cae del reposo, o si se suelta del reposo, ¿no? Varios problemas lo llaman así, se suelta del reposo o simplemente se deja caer. La velocidad inicial en ese punto es 0. A medida que el cuerpo A va cayendo, va a ganar velocidad, ¿no es cierto?
es un movimiento rectilíneo uniformemente variado, ¿no? Entonces, acá podemos colocar, ¿no? Acá arriba colocaremos el problema es un tipo de movimiento rectilíneo uniformemente variado, o movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, ¿no? Bien, entonces vamos a plantear las ecuaciones tanto para el cuerpo A como para el cuerpo B, ¿ya? Entonces, obviamente esto se va a lanzar hacia arriba, eso, bueno, indica la pregunta o el enunciado, se lanza hacia arriba con una velocidad inicial, ¿ya? Entonces, esta velocidad inicial es lo que yo necesito encontrar, esto, ¿cuánto vale? ¿Ya? ¿Qué más? A ver, esa es la información que me da el problema, ¿ya? Esa es la información que me da el problema. Entonces, vamos a escribir a manera, ¿no? De un paréntesis, acá vamos a hacer ecuaciones en caída libre. Ecuaciones en caída libre, ¿no? Entonces tenemos igual nuevamente tres ecuaciones. Tres ecuaciones son las que gobiernan acá, ¿no? Entonces, posición. Ecuación de posición. Entonces, ¿cuál es la ecuación de posición que nosotros tenemos? En este caso, como estamos analizando en el sentido vertical, en la dirección vertical, vamos a tomar en cuenta Y como la posición, ¿no? La posición del cuerpo. Bien, entonces Y va a ser igual a ¿qué? Ecuación de la posición, esto es Y inicial, más menos la velocidad por el tiempo T, ¿no? Y fíjense esto, acá algo muy importante. En acá teníamos dos signos, ¿no? El movimiento rectilíneo uniformemente variado, teníamos dos signos para la aceleración. Uno que es positiva y el otro es negativa, ¿no? Esto va a ir cuando va a acelerar y cuando va a frenar el negativo, ¿no? En este caso, en el movimiento rectilíneo uniforme, o bueno, en caída libre, esto siempre se considera negativo, por el tiempo t al cuadrado, ¿no? Positivo, tal vez tirando algunos. Si nosotros nos adoptamos un sistema de referencia, este que sea X, y bueno, en el eje vertical, todo esto que sea Y, acá arriba, Y, la gravedad, el sentido de la gravedad siempre es hacia abajo, ¿no? Siempre es hacia abajo. Entonces, si nosotros adoptamos este convenio, este sistema de referencia, G siempre va a ser negativo, ¿no es cierto? Porque va en el sentido, bueno, de los valores en Y, pero negativos, hacia abajo, ¿no es cierto? Hacia abajo. Entonces, G siempre va a ser negativo. Este menos es por la gravedad, ¿no? Eso no se olvide. En cambio, la velocidad puede estar hacia arriba con el cuerpo B, por ejemplo, o puede estar hacia abajo, ¿no? Eso ya dependerá del enunciado que me diga, ¿no? Bueno, entonces, vamos. Esta es la ecuación general de la posición. ¿Listo? Ahí está. Para cualquier tiempo t, esa es la ecuación de posición. Vámonos con la ecuación de velocidad. Vamos con la ecuación de velocidad. Ecuación de velocidad. ¿No? Ahí está. Entonces, la velocidad va a ser igual a ¿qué? En función al tiempo t y en función también a la altura, ¿no? En función al tiempo t, ¿qué tenemos? Velocidad inicial menos g por t. Este negativo siempre es de la gravedad porque está dirigida hacia abajo. ¿Listo? Ahí está. ¿Qué más? La velocidad al cuadrado es igual a velocidad inicial al cuadrado menos 2 veces g por la altura recorrida y, ¿no? Ahí está, otra forma, ¿no? Entonces tenemos estas dos. Entonces tenemos para la velocidad y para la posición. Esas tres ecuaciones son las que gobiernan también caída libre. Les decía que prácticamente son las mismas ecuaciones que tenemos acá, ¿no? Solamente algunas cositas, simbología cambia, pero prácticamente es la misma, ¿ya?
Bien, entonces tenemos estas tres ecuaciones. Y de estas tres, se deduce lo que son la altura máxima, el tiempo que transcurre hasta que alcance su altura máxima. De estas tres ecuaciones sale. Prácticamente de estas, bueno, de esta de acá, ¿no? De esta sale. Entonces podemos hacer mención en caída libre, ya, a lo que es la altura máxima. Altura máxima que alcanza el cuerpo. ¿Ya? Altura máxima que alcanza el cuerpo. Entonces, para esto vamos a utilizar, o bueno, vamos a copiar esta última fórmula que tenemos acá. Velocidad al cuadrado es igual a velocidad inicial al cuadrado menos 2 veces g por y. ¿Listo? Entonces, no se olviden que en este punto, cuando el cuerpo B alcance una altura máxima, ¿no? La velocidad en dicho cuerpo va a ser 0. ¿Vale? La velocidad del cuerpo B va a ser 0 cuando alcance su altura máxima. Entonces, la velocidad en B de B en este punto de encuentro, esto es 0, ¿no? Eso más podemos anotar en la gráfica. ¿Listo? Entonces, ¿qué sucede entonces en la ecuación? Altura máxima. La velocidad en este punto es 0, ¿no es cierto? Entonces, la velocidad en ese punto es de 0. La velocidad inicial es dato. ¿Y qué sucede con Y? Cuando la velocidad es 0, fíjense que el cuerpo B alcanza una altura máxima. Acá está. Entonces, esto vamos a reemplazar con h máximo, ¿no? Entonces, esto es 0 y decimos que la velocidad inicial al cuadrado menos 2 veces g. Y ya va a ser h máximo, ¿no? Ahí está. Este es un h máximo. Entonces, de acá, h máximo va a ser igual a ¿qué? Despejando, ¿no? Va a ser velocidad inicial al cuadrado entre 2 veces g. Ahí está la fórmula. Ahí está la fórmula de velocidad, o bueno, de altura máxima. ¿Listo? Ahí está la fórmula. Entonces, fíjense que de esta se ha deducido esta, ¿no? Observando el gráfico, ¿no? Y bueno, tomando en cuenta siempre lo que sucede con la realidad. Cuando el cuerpo alcance su altura máxima, su velocidad va a ser 0, ¿no? Y eso hemos hecho acá. Velocidad 0, la velocidad inicial es dato, y Y se convierte en altura máxima, ¿no? Entonces hemos despejado y ahí está, la altura máxima en función a la velocidad inicial. ¿Listo? Bien. Bueno, ¿qué más? Para cada cuerpo, entonces, esto viene a ser ya, ¿qué más podemos aplicar acá? Ya, entonces, para cada cuerpo tenemos que escribir la ecuación, ¿no? Las ecuaciones de posición y de velocidad para cada cuerpo, ¿no? Entonces, esto ya es volviendo al problema. Esto era aparte, ¿no? El problema, ahora esto es volviendo al problema. Entonces, decimos para el cuerpo A, para el cuerpo A, para el cuerpo A. Entonces, posición, vamos a indicar su posición. Listo. Y va a ser igual a ¿cuánto? Escribimos la fórmula general, y es sub 0, bueno, de A, esto es de A, más menos la velocidad por un tiempo t y menos un medio de g por el tiempo t elevado al cuadrado. Esto también es A, ¿no? Listo. Bien, entonces de la fórmula general ya estamos volviendo a nuestro caso particular, ¿no? De acá estamos copiando a nuestro caso particular, que es esta. Acá, ¿no? La ecuación. Bien, entonces, ahora bien, les pregunto esto de acá. En esta ecuación, tomando este sistema de referencia, ¿qué valor tiene este término? Y sub 0 A. ¿Qué valor tiene? ¿Cuánto vale según el sistema de referencia? Vamos, ¿cuánto vale? 100 metros. Exacto, 100 metros, ¿no? Porque fíjense, a partir del sistema de referencia, a partir del origen, el cuerpo A se encuentra a una altura de 100 metros. Y eso es precisamente la posición inicial del cuerpo a una altura de 100 metros. Y está acá, ¿no? Esto es 100 metros. Entonces, esto es 100. Bien.
La velocidad inicial, esto es velocidad inicial, siempre nos los comemos, esto es velocidad inicial. En la fórmula también, ¿no? Esto es velocidad inicial. Listo. Entonces, acá, la velocidad inicial de A, ¿cuánto vale? 0. Exacto. Si se deja caer el cuerpo A, entonces la velocidad con la que se deja caer, esto es 0, ¿no? Esto es 0. Entonces, ¿qué es lo que vamos a tener? Vamos a tener menos 1/2 de G por el tiempo T elevado al cuadrado. ¿Listo? Esa es la ecuación de la posición para el cuerpo A. Entonces, vamos a marcarlo con un grafo. Aquí está. Un celeste, lo vemos. Bien, entonces, esta es la ecuación de la posición del cuerpo A para cualquier tiempo T. Entonces, para un tiempo T, qué sé yo, de 2 segundos, entonces el cuerpo ya va a bajar más abajo, su posición ya va a ser inferior a 100 metros, ¿no? Para, qué sé yo, tiempo T igual a 5 segundos, ya estará más abajo, por acá, ¿no? Entonces, su posición ya va a ser también distinta, ¿no es cierto? Entonces, es la posición en función al tiempo T, ¿no? Que es una constante, ¿no? Es 9.81 a nivel del mar, ¿no? En Oruro creo que es 9.76, si no me equivoco, ¿ya? Bien, entonces, esta es la ecuación de la posición para el cuerpo A, ¿ya? Ecuación de la velocidad para el cuerpo A, ¿ya? Esta ecuación de la velocidad para el cuerpo A, esta, cualquiera de estas dos ecuaciones, creo que no voy a utilizar, ¿ya? No voy a utilizar porque, bueno, no me pide determinar velocidades, sino que me pide determinar velocidad inicial, pero del cuerpo B. Para el cuerpo A, nada que ver, ¿no? Entonces, vamos a dejar esta ecuación ahí, ¿listo? Vamos entonces para el cuerpo B. Para el cuerpo B. Vamos para el cuerpo B. Entonces, posición, también posición. Listo. Entonces, escribimos, ¿no? Y sub B es igual a Y inicial de B más menos la velocidad inicial de B. Velocidad inicial de B por un tiempo T y menos 1/2 de G por el tiempo T al cuadrado, ¿no? Nuevamente les digo, el tiempo es único, el tiempo es el mismo, ¿no? Porque al mismo tiempo el cuerpo A y el cuerpo B van a entrar en movimiento, ¿no? El cuerpo A y el cuerpo B van a entrar en movimiento en un mismo tiempo T. Bien, entonces ahí está, ¿no? Esta es la ecuación. Entonces vamos a escribir Y sub B es igual a cuánto. Este primer término, ¿cuánto vale para el cuerpo B? Según la gráfica. 0. Según, ¿cuánto vale? 0. 0, exacto, está bien, 0. Esto vale 0 porque, de acuerdo al sistema de referencia, el cuerpo B se encuentra justo en el origen. Entonces, coordenada Y inicial de este cuerpo B es 0. Entonces, ahí está 0. ¿Qué más? Más y menos. La velocidad inicial de B, positiva o negativa. ¿Qué dicen ustedes? Velocidad inicial, positiva, ¿no? Porque va en la dirección, Y positiva, ¿no? Con velocidad inicial. Entonces, acá lo estamos llamando con velocidad inicial, ¿no? Acá. Entonces, esto lo llamaremos también velocidad inicial, ¿ya? Sabemos que es del cuerpo B, pero lo llamaremos velocidad inicial, ¿listo? Entonces, positiva, velocidad inicial por el tiempo T, menos 1/2 de G por el tiempo T al cuadrado, ¿no? Ahí está, entonces. Esta es otra ecuación. Entonces, ya tenemos dos ecuaciones. Ecuación de la posición, ¿no? Bien, entonces, ¿qué más? ¿Qué ecuaciones más podemos escribir para ese cuerpo B? A ver, vamos a revisar. Y está, velocidad en función al tiempo T, ¿no? En función al tiempo T. Eso más haremos, ¿no? Está de acá. Bien, entonces, velocidad. Velocidad. Entonces, velocidad para el cuerpo B, ¿no? Velocidad de B va a ser igual a ¿qué?
Velocidad inicial, sabemos que es del cuerpo B. Velocidad inicial lo hemos llamado acá, ¿no? Acá, velocidad inicial lo hemos llamado. Lo propio lo vamos a hacer acá, velocidad inicial. Y, bueno, menos G por un tiempo T, ¿no? Ahí está. Esta es la ecuación de la velocidad. ¿Listo? Haremos lo otro más haremos. La otra ecuación de velocidad también haremos. Esta es en función al tiempo T y la otra es en función a la altura recorrida, ¿ya? Velocidad inicial al cuadrado menos 2 veces G por una altura recorrida, ¿no? Ahí está. Acá no tenemos de dato nada, entonces no podemos reemplazar nada, lo dejaremos ahí tal como está. ¿Listo? Ahí está. Entonces tenemos las tres ecuaciones, ¿no? Para el cuerpo B y para el cuerpo A simplemente la primera, ¿no? Las demás no hemos utilizado porque, bueno, no me pide determinar la velocidad de A ni nada por el estilo. Solamente me pide determinar la velocidad inicial de B, la velocidad con que debe ser lanzada el cuerpo B, ¿no? Ahí está la gráfica, esta velocidad inicial con que debe ser lanzada el cuerpo B. Bien, entonces, solución. ¿Qué es lo que tenemos acá? En el punto de encuentro, fíjense que vamos acá, en el punto de encuentro, fíjense que las posiciones son iguales, ¿no? Tanto para el cuerpo A como para el cuerpo B. Y esa posición es precisamente H máximo. Aquí está H máximo, ¿no? Entonces, estas dos yo las puedo igualar, ¿no? Estas dos yo las puedo igualar. YA y YB los puedo igualar porque ambas tienen la misma posición y se encuentra a una altura H máximo, ¿ya? Bien. Otra forma, a ver, ¿qué podemos más hacer? ¿Qué más podemos hacer? Ya, a ver, haremos esto. Vamos a rescatar lo que teníamos acá, ¿no? También, ¿no? De esta fórmula, ¿no? De esta fórmula hemos deducido H máximo, ¿no? Ustedes recordarán. De esta fórmula hemos deducido H máximo, ¿no es cierto? Entonces, esto directamente vamos a anotar acá. También decimos que H máxima es igual a ¿qué? Velocidad inicial al cuadrado sobre 2 veces G. Ahí está, ¿no? Listo. Ahí tenemos otra ecuación, ¿no? Otra ecuación. Entonces, acá vamos a nombrar, ¿no? Como son cantidades de ecuaciones, acá vamos a nombrar. Esta será 1, esta será 2, esta será 3, 4, y esta será la ecuación 5. Listo. Entonces, ahí tenemos 1, 2, 3, 4, 5, ¿no? Bien. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? De la ecuación 3, ya, vamos a despejar lo que es la velocidad en B. A ver, entonces, de acá decir, ¿no? De la ecuación 3. Entonces, copiamos velocidad en B es igual a la velocidad inicial menos G por T, ¿no? Entonces, acá también vamos a aplicar lo siguiente. La velocidad en el punto de encuentro, la velocidad de B es 0, ¿no es cierto? En el punto de encuentro, acá. Y se va a tener una altura máxima, ¿no es cierto? Entonces, la velocidad en este punto en B es igual a 0 para que se produzca el punto de encuentro, ¿no? Entonces, la velocidad en B acá es de 0, ¿no? Entonces, de acá, ¿qué es lo que vamos a despejar? Vamos a despejar la velocidad inicial. La velocidad inicial es igual a G por un tiempo T, ¿no? Ahí está. Listo. Tenemos esto de acá. Listo. Esto lo haremos con color verde porque nos vamos a confundir, ¿no? Listo. Entonces, fíjense qué hemos hecho. Hemos agarrado la ecuación número 3, la ecuación de velocidad para el cuerpo B, y de acá hemos aplicado las condiciones según el gráfico. La velocidad en B en el punto de encuentro es 0. Entonces, esto es 0. Entonces, la velocidad inicial es igual a G por T, ¿no? Eso es lo que tenemos. ¿Listo? Bien. Entonces, de acá
Esto voy a reemplazar en la ecuación número 5 para que se tenga la altura máxima en función al tiempo t. ¿Listo? Entonces, lo que voy a hacer es acá. Entonces, luego, reemplazando en 5. Vamos a reemplazar en la ecuación 5. H máximo es igual a ¿qué? Velocidad inicial al cuadrado sobre 2 veces g, ¿no? Velocidad inicial al cuadrado. Voy a reemplazar g por t, todo es elevado al cuadrado. Estoy reemplazando la velocidad inicial que he calculado, dividido entre 2 veces g, ¿no? Entonces, haciendo estos cálculos, me va a resultar que la altura máxima es igual a ¿qué? G al cuadrado, bueno, vamos a anotarlo así de esta manera. G al cuadrado, t al cuadrado sobre 2 veces g, ¿no? Entonces, de acá, la altura máxima es igual a ¿qué? 1/2 de g por el tiempo t al cuadrado. Esa es la altura máxima, ¿no? Esa es la altura máxima. Está en función al tiempo t. No tenemos un tiempo t, ¿no? Es una incógnita este tiempo t. Entonces, ahí está la altura máxima. Luego, ¿qué es lo que vamos a hacer? Aquí no se acaba el problema, ¿no? Acá no se acaba el problema. Fíjense, esto es lo que yo voy a hacer. Para el cuerpo A, voy a agarrar para el cuerpo A su ecuación de la posición, ¿no? Para el cuerpo B, fíjense, pues también puedo agarrar su ecuación de la posición, pero tengo acá la velocidad inicial, ¿no? Esto no voy a poder despejar, ¿ya? Para el cuerpo A, la posición, fíjense. La posición para el cuerpo A, cuando ambos están, bueno, ambos se van a encontrar en este punto, y es sub A, la posición del cuerpo A, también tendrá una altura H máximo, ¿no? La posición de encuentro es H máximo. Aquí está, H máximo. Entonces, la posición del cuerpo A también será H máximo, ¿no es cierto? Eso es lo que está diciendo el gráfico. Las posiciones de ambos, del cuerpo A y del cuerpo B, son iguales y eso es igual a una altura H máximo, ¿no? Entonces, en vez de Y sub A, esto lo voy a colocar H máximo, ¿no? Entonces, eso es lo que voy a decir. Entonces, digo, de la ecuación, ¿qué ecuación se está? De la ecuación número 1, de la ecuación 1, de la ecuación 1 para el tiempo, o bueno, para el tiempo de encuentro, para el tiempo de encuentro, las posiciones de A y B son iguales, ¿no? Son iguales y esto es, ¿no? Y esto es, la posición de A es igual a la posición de B y esto es igual a una altura H máximo, ¿no? La posición de A es igual a la posición de B y esto es igual a la altura máxima. Acá está lo que muestra el gráfico, ¿no? Bien, entonces, si decimos eso, fíjense, voy a agarrar la ecuación 1, lo que estoy indicando acá. Entonces, de acá, la ecuación 1, voy a copiar, y está la ecuación número 1, ahí está, se nota. Ahí está arriba, ¿no? 100 menos 1/2 de g por t al cuadrado. Ahí está, ¿no? Y sub a, y acá arriba, y sub a. 100 menos 1/2 de g por t al cuadrado. Entonces, para esta condición que se dice acá, para el tiempo de encuentro, las posiciones de A y B son iguales y esto es ya H máximo, ¿no? Entonces, esto es H máximo. Ahí está, ¿no?
Entonces simplemente digo H máximo es igual a 100 menos 1/2 de G por T al cuadrado, ¿no? Listo. Fíjense ahora, ¿qué es lo que voy a hacer? Estas dos ecuaciones, ¿no? Esta H máximo y esta H máximo, en ambas ecuaciones, fíjense, tengo la misma incógnita. Acá está el tiempo T y acá también está el tiempo T. Estos dos tiempos son iguales porque es el tiempo que van a tardar en encontrar la misma posición, ¿no es cierto? Va a ser el tiempo que va a tardar en encontrarse los dos cuerpos, el cuerpo A y el cuerpo B. Este tiempo es igual a este tiempo de acá. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer acá? Voy a igualar simplemente esas dos ecuaciones, ¿ya? Entonces, esta la llamaremos alfa, ecuación alfa, ¿no? No se extrañen de ese alfa, no se extrañen de ese alfa. Lo llamamos así en la universidad o en la facultad, lo llamamos así a veces a las ecuaciones, cuando esto es exageradamente grande, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5. Entonces, esta será mi ecuación alfa y esta será mi ecuación beta, ¿ya? Entonces, igualando alfa y beta. Igualando alfa y beta. ¿Qué es lo que voy a tener? Directamente entonces lo voy a igualar. 1/2 de G por T al cuadrado es igual a ¿cuánto? Eso es alfa y esto es beta. 100 menos 1/2 de G por T al cuadrado, ¿no? Esto es entonces simplemente álgebra, lo voy a hacer un poco rápido. Lo que está con negativo acá, al otro miembro va a pasar con negativo, o perdón, con positivo, ¿no? Lo que está con negativo, al otro miembro con positivo. Entonces, ¿qué es lo que voy a tener? 1/2 de G por T al cuadrado más 1/2 de G por T al cuadrado es igual a 100, ¿no? Eso tengo. Ahí está. Entonces, fíjense que esto, la suma de esto es G por T al cuadrado es igual a 100. T entonces va a ser igual a ¿cuánto? Raíz cuadrada de 100 dividido entre G, ¿no? Ahí está. Entonces, de acá, el tiempo T es igual a ¿cuánto? Eso me digan, por favor. G obviamente es 9.81. Lo estamos haciendo como si el problema estuviese a nivel del mar, ¿no? G es igual a 9.81. ¿Cuánto me sale raíz cuadrada de 100 entre 9.81? Necesito, por favor. 3.19. 3. 192. Esto es segundos, ¿no? Segundos. Listo. Ya está ahí. Este es el tiempo que van a tardar ambos cuerpos en encontrarse, ¿no? 3.192 segundos. Y es el tiempo que tarda también, a ver, un ratito, ¿ya? Y es el tiempo también que tarda el cuerpo B en alcanzar su altura máxima, ¿ya? Es el tiempo que tarda el cuerpo B en alcanzar su altura máxima. Pero eso no es lo que me pedía el problema. El problema me pedía calcular la velocidad inicial. Entonces, como ya hemos encontrado el tiempo T, vamos a buscar una ecuación que esté en función a la velocidad inicial y al tiempo T. Y esa ecuación está acá, fíjense. Mira, acá está. Velocidad inicial es igual a G por T. Entonces, simplemente es reemplazar el tiempo T que hemos encontrado, ¿no? Este tiempo T que hemos encontrado lo reemplazamos acá y ya tenemos la velocidad inicial, ¿no? Fíjense. Bien, entonces, eso haremos. Con eso se concluye el ejercicio. Entonces, como les digo, tienen que recordar lo que es álgebra, ¿ya? Se forman sistemas de ecuaciones, a veces solamente ecuaciones hay que despejar. Entonces, de acá, la velocidad inicial va a ser igual a ¿cuánto? La G por T, ¿no? Eso es lo que teníamos, con esta fórmula, ¿no? Fíjense de dónde viene este G por T. Entonces, de la ecuación 3 hemos dicho, acá está, de esta ecuación 3, ¿no? Esto en romano. De la ecuación 3, acá está, hemos dicho que la velocidad, cuando B alcance su altura máxima, la velocidad en B es 0, y de aquí hemos despejado la velocidad inicial, G por T, ¿no? Listo, entonces reemplazamos simplemente ahí 9.81 por
el tiempo que hemos calculado. ¿Cuánto nos ha salido? El tiempo 3.192. ¿Cuánto me sale la velocidad inicial? 31.313. 31.313 metros por cada segundo, ¿no? Como estamos trabajando en el sistema internacional, ¿no? Metros por cada segundo. Listo. Ahí está la velocidad inicial. Solución, ¿no? Entonces, con esta velocidad, en conclusión, ¿no? Con esta velocidad inicial de B, velocidad inicial, tiene que lanzarse este cuerpo para que el punto de encuentro de ambos cuerpos sea cuando B alcance su altura máxima, ¿no? Cuando el cuerpo B va a alcanzar su altura máxima, ambos estarán en el punto de encuentro. Y la velocidad con la que se debe de lanzar el cuerpo B es 31.313 metros por segundo. Bien, entonces esa es la solución del problema, ¿no? Bueno, ya se ha terminado nuestra clase, entonces fíjense cuántas ecuaciones hemos utilizado, ¿no? Hemos escrito las ecuaciones, pero no hemos utilizado todas, ¿no? Esta ecuación hemos utilizado, la ecuación 2 no hemos utilizado, esta no hemos utilizado, la ecuación 2. La ecuación 3, esta sí hemos utilizado, fíjense que de ahí viene la velocidad inicial G por T, esta hemos utilizado. Esta de acá hemos utilizado para calcular H máxima, ¿no? Para despejar H máxima, ¿no? ¿Y qué más? Esta es la única ecuación que no hemos utilizado. Las dos, después, estas dos hemos utilizado, ¿no? Para llegar a esto. Y luego a esto, ¿no? Esta viene de la ecuación 3, ¿no? De acá, estas dos. Y la altura máxima viene de esta, ¿no? Estas dos de acá. Cuando la velocidad en B es 0, Y tiene una altura máxima, tiene el valor de la altura máxima este Y, cuando la velocidad en B es 0, ¿no? Entonces de ahí se despeja la altura máxima y tenemos esto. Bien, entonces son esas ecuaciones que hemos utilizado, ¿no? Lo que les recomiendo es que se planteen todas las ecuaciones que tengan y pues de ahí van a ver qué ecuaciones les va a servir y qué ecuaciones no. Bien, entonces eso sería nuestra clase, estimados estudiantes. Alguna consulta tal vez acerca de lo avanzado. El día de hoy, por favor, les voy a mandar el PDF, todo lo que hemos avanzado de vectores y esta parte de cinemática, ¿ya? El movimiento circular es prácticamente el mismo concepto que se maneja, ¿no? El movimiento circular uniforme, uniformemente variable, etcétera, ¿no? Entonces, el día de hoy les voy a mandar todo lo que hemos avanzado en PDF, se los voy a mandar. Su examen sí o sí es el día miércoles. He tratado de comunicarme con la Ligia, pero lamentablemente no me ha respondido.